¿Veis lo que os enseño? ¿O no se ve? Ahora no. Vale. Perdón. Presentar. Vale. Ahora sí. ¿Veis lo que os Tampoco. enseño? No. Esto es un misterio. Sí. Bueno, vamos a intentarlo otra vez. Vale, pues lo vamos a dejar porque antes funcionaba y ahora no. Así que, bueno, buenos días a todos. Gracias por invitarme a vuestro cole. Y ya he estado ahí alguna vez, pero me hace ilusión estar con vosotros hoy. Y voy a intentar explicaros algunas cosas que puedan resultar importantes para vosotros, de todo lo que se oye y a veces no sabemos qué significa, ¿no? Esto de la eutanasia, que no paran de hablar y que parece que es una cosa que unos quieren, otros no quieren, que está bien, que está mal. Yo he titulado la charla antes de la eutanasia, porque hay cosas que hay que saber, sobre todo saber que eso no es la única forma de abordar esto de cuando la gente se muere. ¿Por qué se habla de eutanasia? ¿Por qué hay que hablar de ese tema? Bueno, esto tiene que ver con la muerte de la gente. Y en realidad es que ahora, en el momento actual, la gente le tiene mucho miedo a la muerte, por un lado, y por otro lado, estamos acostumbrados a ver pelis en que todos mueren, a jugar a videojuegos donde cuantos más matamos, más progresamos en las pantallas, a ver en el telediario cómo muere la gente a distancia y lo podemos ver tranquilamente sin inmutarnos mientras nos comemos un bocata o cenamos, por un lado, y por otro lado, nadie quiere hablar de esto de la muerte porque parece que hasta está feo hablar de la muerte, ¿vale? Entonces, tenemos que pensar que somos seres humanos y los seres humanos, por naturaleza, somos personas que podemos tener enfermedades. Yo soy pediatra, eso quiere decir que me dedico a los niños desde que nacen o desde antes de que nacen. Y resulta que cuando un niño nace, si no le cuidamos, se moriría. Y se moriría sin tener ninguna enfermedad, solamente porque alguien no le cuida, porque alguien no le da de comer. No sé si tenéis hermanos pequeños o recordáis, pues ahí las madres están constantemente cuidando al niño que no se enfríe, dándole de comer, porque la realidad es que el ser humano es una especie vulnerable, una especie frágil. Si no nos cuidamos, nos morimos. ¿Qué quiere decir? Que lo más esencial del ser humano es cuidar y lo más esencial del ser humano es necesitar de otros. Nos necesitamos los unos o los otros para salir adelante. Así que es normal cuidar a los débiles. Es normal cuidar a los que no pueden cuidarse solos. Es normal cuidar a los enfermos. Es normal ayudar a los demás. Y es normal porque eso es lo más esencial del ser humano, ¿vale? Eso no se nos puede olvidar, aunque a la gente se le olvida. A la gente se le olvida y cuando pasan los años y nos creemos súper fuertes o que tenemos mucho éxito en nuestra profesión o en nuestra vida, pensamos que nada nos pasa, pensamos que somos invencibles y sin embargo de pronto nos rompemos una pierna y nos tienen que ayudar para todo. No nos viene mal de vez en cuando tener esa experiencia, ¿vale? Porque lo normal es necesitar la ayuda de los demás, lo normal es que alguien nos cuide y que nosotros cuidemos a los demás. Entonces, con esto de que la gente se muere después de, a veces, una enfermedad, dicen, bueno, pero es que
hay cosas que te hacen sufrir mucho. Es que la enfermedad te hace sufrir mucho. Bueno, la enfermedad te hace sufrir mucho, pero hay otras cosas que también te hacen sufrir mucho. A veces si tienes problemas en tu casa, sufres. Si te deja tu novia, sufres. Si un señor tiene una empresa y le va fatal por la pandemia y ve que no puede sacar adelante a su familia, sufre. Así que el sufrimiento es una cosa que nos acompaña en todas las circunstancias de nuestra vida, porque sufrir es una capacidad que tenemos los seres humanos y gracias a esa capacidad podemos afrontar las dificultades, podemos superarlas, así que no se sufre solo por enfermedad, se sufre por otras muchas cosas. Entonces hay gente que dice, bueno, es que sufrir es horrible y cuando sufres por una enfermedad hay que quitar el sufrimiento. Y algunos dicen, bueno, la única forma de quitar el sufrimiento es quitar a los que sufren, pues que se, digamos, para abreviar su vida, para que no es todo ese tiempo de su vida sufriendo. Pero cuando uno tiene una enfermedad, a veces no sufre solo porque esa enfermedad le produzca dolor. A veces esa enfermedad hace que esté en un hospital y sufre porque no puede estar con sus hermanos, o porque no puede estar con sus amigos, o porque no puede estar con sus padres. Y esas son otras cosas de alrededor de la enfermedad que hacen que se sufra. Entonces, hay gente que dice, bueno, es que a veces también cuando las enfermedades son muy largas y las personas se van a morir, si los médicos se empeñan en que la gente viva a toda costa, le están haciendo daño. Entonces hay que darle a la gente la posibilidad de que diga, por favor, yo no quiero más tratamientos, déjame continuar en paz con mi vida. Bueno, eso ya existe. Eso está reconocido en la sanidad y en las leyes españolas y se llama rechazo al tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que si yo no estoy de acuerdo con que me pongan un tratamiento que me hace sufrir, si soy adulto, puedo decir, mira, eh, yo creo que para mí este tratamiento que me pones, que no me va a curar, lo que hace es que me prolonga la vida de una forma que no es buena para mí. Y eso ya existe y uno puede hablar con los médicos y decir, pues mira, es que no quiero este tratamiento. Eso se llama rechazo al tratamiento y está reconocido. A veces, cuando una persona tiene una enfermedad por la cual está cada vez peor, eh, si los médicos no son capaces de reconocer que no hay tratamientos que lo curen y se empeñan en poner un tratamiento, están haciendo una cosa que se llama obstinación, que significa empeñarse, a pesar de que para la persona no sea buena. Y eso desde el punto de vista de la práctica médica está mal. O, por ejemplo, cuando uno tiene una enfermedad y te dicen, mira, esta enfermedad que tienes no se puede curar. Pues hay otros que dicen, bueno, pues si no se puede curar, le quitamos todos los tratamientos. Y algunas personas le llaman a eso, dicen, es que le han desahuciado. No desahuciado de su casa, sí que desahuciado de su vida. Y si uno todavía va a vivir mucho tiempo, su enfermedad no se cura, pero necesita tratamientos para no tener dolor, para respirar bien, para poder estar en casa, si nadie se lo da, eso también está mal desde el punto de vista médico y se llama abandono terapéutico. Esas son cosas que los médicos hacemos de modo habitual buscando el bien de los pacientes. Eh, hay algunas situaciones cuando se da eso que se llama obstinación terapéutica que los médicos nos paramos, hablamos con el paciente, con la familia y decimos, bueno, ¿qué es lo bueno para esta persona? Y decidimos, bueno, pues lo bueno es que si tiene esta enfermedad, lo mejor es buscar que esté bien, que pueda estar en su casa, ponerle los tratamientos de las cosas que le ayuden a estar bien y quitarle los tratamientos de las cosas
que le están perjudicando. Eso se llama retirada del tratamiento y eso también corresponde a la buena práctica médica, ¿vale? Quitar un tratamiento que uno no necesita y permitir que si el paciente se está muriendo, se muera, eso se llama retirada del tratamiento y está bien. O, por ejemplo, cuando una persona, ya sabemos que tiene cosas que se pueden aliviar y otras que no, decidimos no empezar tratamientos que no le hagan bien. Y eso también es correcto. Cuando todo eso se hace bien y se busca que la persona esté en las mejores condiciones, que no quiere decir que se vaya a curar, pero sí que quiere decir que puede vivir mejor, entonces lo que intentamos desde una cosa que se llaman los cuidados paliativos es procurar que el tiempo que la persona tenga por delante viva lo mejor posible. Nosotros a las familias le decimos, mira, a mí no me preocupa cuánto vaya a vivir esta persona, vamos a esforzarnos todos para que el tiempo que viva sea estupendo, sea pleno, sea realista, pueda estar en casa, no esté en el hospital si no es necesario, vamos a tratarle el dolor, vamos a aliviar el sufrimiento. Eso es los cuidados paliativos, que somos médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, acompañantes espirituales, fisioterapeutas, musicoterapeutas, gente de distintas profesiones, nos ocupamos de que los pacientes vivan bien todo el tiempo que vayan a vivir. Los cuidados paliativos nos ocupamos de la vida. Entonces, en esta situación, hay gente que dice, para la vida que voy a tener, prefiero no vivir. Para la vida que tengo por delante, que para mí ha perdido el sentido, pues prefiero morirme. Y entonces hay gente que dice, bueno, pues entonces prefiero morirme que otros me maten. Y además, mejor que lo haga un médico, porque así lo hace suavemente y sin dolor. Esto de pedir que alguien te mate antes de tiempo, suavemente por parte de médicos y enfermeras, es lo que se llama la eutanasia, ¿vale? Eutanasia es un término que está, bueno, pues yo creo que no es afortunado en su denominación, pero eutanasia significa etimológicamente buena muerte. Y claro, cuando la gente empieza a decir eutanasia, 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 da a entender que la buena muerte es morirte de esa forma y entonces todas las demás, ¿qué son? Nosotros que hacemos cuidados paliativos, la mayor parte de todos los pacientes que atendemos y de toda la gente que se muere bien y nadie se muere por eutanasia, ¿vale? Los cuidados paliativos, digamos, para evitar una mala muerte, se ocupan de la vida. Y la eutanasia, como la gente considera que su vida es mala, piden una buena muerte, entre comillas. Hay una cosa que quiero aclarar a todos, que se llama sedación paliativa, ¿vale? ¿Sedación qué es? Sedación es dormir a alguien. A veces, bueno, en el lenguaje común, pues uno puede decir, uy, qué nervioso estoy, me tomo un sedante y hay padres o madres que se tienen que tomar de vez en cuando una pastilla porque están de los nervios y se toman un sedante, pero no se duermen con eso, solamente se quedan como más tranquilos, ¿no? Pero en realidad, en medicina, sedación significa dormir a alguien. No sé si algunos os han operado, os han hecho alguna prueba que necesitaban estar muy quietos, muy quietos, muy quietos para que los médicos pudieran hacer cosas, entonces te ponen unas medicinas que te duermen y luego te despiertan. Entonces, la sedación
más común que todo el mundo conoce es pues cuando le tienen que meter un tubo por la boca para mirarle el estómago, que eso se llama gastroscopia, pues te tienen que sedar. O si te tienen que hacer una resonancia, que es una prueba, que es una foto así muy lenta, que tienes que estar muy quieto, muy quieto, muy quieto, pues si te pasa eso, te tienen que sedar. Entonces alguien te duerme y luego te despierta. Por eso, la sedación es un procedimiento médico que es de ida y vuelta, ¿vale? Es potencialmente reversible. ¿Qué es esto de la sedación en paliativa o sedación en cuidados paliativos? Bueno, pues a veces nosotros en cuidados paliativos tratamos muchas cosas que le pasan a la gente, pues que tiene dolor, que a veces vomita o que puede sangrar por la boca y eso, bueno, pues es una cosa que le puede hacer sufrir. Tenemos muchísimos medicamentos y muchísimas cosas que se puede hacer, pero si la persona, por lo que está pasando, eso que le pasa no se controla con los medicamentos normales, se puede utilizar un medicamento que le duerme y mientras está dormido alivia el sufrimiento que le causa ese problema o ese síntoma, ¿vale? También se puede utilizar la sedación paliativa cuando alguien se va a morir y la forma de morir te produce sufrimiento. Pues eso, por ejemplo, que alguien se ponga a sangrar o que tenga un dolor horrible o que respire muy mal y entonces ya sabemos que la persona se está muriendo y como por la forma de morir sufre, le ponemos una medicación para que no sufra. La sedación nunca se pone para que el paciente muera y nunca hace que el paciente muera. Se le pone porque muere para que no sufra. Las preposiciones son muy importantes. Tenéis que aprender mucha lengua. Así que el lenguaje es muy importante en lo que decimos. ¿Qué pasa? Que hay gente que confunde esto de la sedación, la eutanasia, o que no quiere hablar alto de estas cosas porque a veces queda feo y tal, no es que la sedación, es que se ha muerto. Le han puesto la sedación y resulta que ya sabemos que se va a morir. Pues ¿sabéis qué pasa? Que la naturaleza es muy sabia y, por ejemplo, la mayor parte de la gente que se va a morir, primero se duerme de forma natural, eso se llama entrar en coma, y después se muere tranquilamente. 3/4 partes de la gente le pasa eso, con lo cual no necesitan que le pongan nada para dormirse porque ya se duermen solos. Así que alguien se muera no es sinónimo o requisito para que se le ponga siempre una medicación para que se duerma. No. Y a veces la gente está confundida. Confunden, no, es que todos los que se mueren necesitan sedación. No, es que si le ponen sedación se va a morir. Ninguna de esas cosas es verdad. Por eso es bueno explicarlo, porque a veces la gente y yo lo entiendo, a ver, son cosas muy difíciles hasta para los médicos, pues para el que no está metido en esto es difícil de entender. Por eso está fenomenal, ¿vale?, que vosotros tengáis oportunidad, como hoy, de poder hablar con alguien, en este caso conmigo o con otras personas, que os puedan ayudar a resolver dudas, ¿vale? Entonces, esto que ha dicho antes Ruth Crevillent, de que en el Congreso de los Diputados se ha aprobado la proposición de ley de eutanasia. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que en España es el 6.º país del mundo en que pase esto. No os creáis que esto está aprobado en todos los países del mundo, solamente en 6, ¿vale? Y algunos estados de Estados Unidos, pero muy pocos, en la minoría. Lo que pasa es que a veces hay gente que se esfuerza en ser el primero en cosas que suenan a moderno, pero, digamos, hacer morir a las personas vulnerables o a los débiles no es ni moderno ni humano.
Así que no sé por qué algunos se empeñan en eso. ¿Qué pasa ahora con esto de la ley? La ley esta de eutanasia lo que dice es que el sistema sanitario, es decir, el Ministerio de Sanidad español, quiere que cualquier persona que considere que su vida no tiene valor y quiera morirse antes de tiempo, pueda pedirle a un médico que le mate. Y eso que sea legal. Eso es lo que propone y lo que plantea esta proposición de ley de eutanasia. Pero claro, como os he dicho yo antes y en algunas preguntas de las que me habéis hecho, decíamos, bueno, pero es que la gente sufre por muchas cosas. Es que solo puedes pedir que el médico te mate si sufres por enfermedad. Y si sufres por el resto de las cosas de tu vida, entonces no. Pues no, entonces no. Pero a veces, cuando se abre la puerta y se empieza por la enfermedad, luego hay gente que levanta la mano y dice, ay, es que esto se me hace muy largo, esto es muy triste, no, por favor, que alguien me ayude a que me muera. Y os decía que la relación con la muerte en la sociedad actual es muy rara. Porque, por ejemplo, si alguien se quiere suicidar, tú pillas a alguien que se quiere suicidar, todo el mundo intenta que no lo haga, ¿vale? Y hace lo posible porque no lo haga. Pero si alguien te dice, no, es que yo quiero morirme dulcemente y que un médico me ayude a hacerlo, entonces parece que está bien. Pero al final es una voluntad de morirse. Y claro, la ley dice, esto es para que haya libertad. Pero uno puede elegir libremente, primero, si es competente, es decir, si entiende de qué se está hablando, entiende las consecuencias y es capaz de mantener su decisión en el tiempo. ¿Vale? Y también si es, si tiene libertad y tiene alternativas. Porque claro, si uno no tiene alternativas, ¿cómo puede elegir? Elegir significa poder optar entre varias cosas. Por eso, en esta dilema que se plantea a veces y que puede que vosotros hayáis oído de los cuidados paliativos o la eutanasia, resulta que la mayor parte de la gente que se muere necesita cuidados paliativos y, sin embargo, en España no hay cuidados paliativos para todos. La menor parte de la gente que se muere puede que pida eutanasia y, sin embargo, se ha puesto en marcha una ley para poder asegurar eso. La propia ley dice, hombre, es que esto es para que la gente tenga libertad, pero resulta que si no tienes alternativas no puedes elegir. Por eso los que nos dedicamos a los cuidados paliativos nos ha dado mucha pena, por un lado, que no se haya invertido esfuerzo en hacer una ley de cuidados paliativos. Resulta que hay leyes autonómicas, porque como sabéis que en España hay 17 autonomías, en algunas de ellas hay leyes de cuidados paliativos y en otras no. Y no hay una ley para todo el país sobre cuidados paliativos. En algunas autonomías hay médicos y equipos de cuidados paliativos y en otros no. En unos se puede atender a la gente en casa y en otros no. Entonces, resulta que el sistema sanitario español, que es un sistema público que tiene que ser justo y equitativo con todas las personas, no está garantizando eso. Y si no está garantizando eso, parece que se está esforzando en resolverle el problema a unas pocas personas, que si lo tienen, pues está bien que todo el mundo se preocupe del sufrimiento de las personas, pero está dejando fuera a la mayor parte de la gente que se está muriendo. ¿Por qué digo lo de aliviar el sufrimiento? Porque cuando nos ponemos a hablar, la gente que piensa que tiene que haber eutanasia y los que pensamos que no tiene que haberla, ellos dicen, bueno, es que las personas sufren, hay que eliminar el sufrimiento. Y yo digo, vale, las personas sufren, hay que aliviar el sufrimiento.
eliminar el sufrimiento no se puede. ¿Por qué? Porque sufrir es una capacidad de la persona humana. Para eliminar el sufrimiento tienes que eliminar a los que sufren. Y eso es lo que unos proponen. En cambio, nosotros decimos, bueno, hay que aliviar el sufrimiento. Aceptamos que hay cosas que podemos hacer y cosas que no podemos hacer. Aceptamos que se sufre por muchas cosas en la vida, que el sufrimiento pasa es una condición humana y nosotros tenemos medios, medicamentos y técnicas que se pueden hacer para aliviar el sufrimiento de muchas personas. Mira, por ejemplo, nosotros atendemos a una persona, ¿no?, que tiene dolor y dice, tú hablas con él y dice, me quiero morir porque es que no puedo más. Y le preguntas, ¿y por qué? Bueno, porque tengo un dolor que no lo soporto. Llega el médico, le trata el dolor y esa montaña de sufrimiento ya se ha hecho un poco más bajita. Y luego le preguntas, oye, ¿y, y que tienes sufrimiento? "Buah, es que no sé qué voy a hacer con mis hijos o con mi mujer porque, claro, he perdido el trabajo y si yo me muero, ¿qué va a pasar con ellos?". Y entonces llega un trabajador social y le ayuda para ver qué cuestiones le preocupan, cómo organizar, tal, y resulta que esa montaña de sufrimiento se hace más bajita. O dice, bueno, es que sufro mucho con la enfermedad porque cada vez que me van a hacer un análisis de sangre o lo que sea, me pongo nervioso, no lo puedo soportar, o resulta que me da una crisis de ansiedad o no puedo hablar con mis hijos o con mi mujer de lo que me pasa. Entonces llega el psicólogo, le ayuda cómo se hace eso y la montaña de sufrimiento se hace más bajita. O a lo mejor resulta que alguien, pues que parece que se va a morir, está peleado con alguien de su familia que hace mucho tiempo que no se ve o no ha podido perdonarle o hace mucho tiempo y entonces llega, yo qué sé, el padre Eduardo y le ayuda y le dice, mira, si te puedes perdonar, ¿por qué no hacemos una videollamada con tu familia que está lejos? Reconcíliate con ellos. Y resulta que esa montaña de sufrimiento se hace más bajita. Al final, eh, esa expresión de uno, me quiero morir porque este sufrimiento es muy grande, si uno es capaz de cortar ese gran sufrimiento en pequeñas porciones y abordar cada una de ellas, puedes ayudar mucho a la gente. Así que tenemos muchas cosas y muchos elementos para aliviar el sufrimiento de la gente. Y cuando algunas personas pueden decir, me quiero morir, no hay que decir, pues ala, muérete. No, lo que hay que hacer es sentarse, tender una mano, escuchar, preguntar y buscar soluciones porque seguro que para muchas de esas cosas podemos aliviar el sufrimiento. Bueno, yo creo que hasta aquí está bien eh, lo que yo os puedo contar así de entrada. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cosa que queráis que os aclare. Muchas gracias, doctor Martino. La verdad que nos has ayudado un montón a clarificar cosas. Si queréis ir haciendo preguntas, si hay alguna pregunta en vuestras clases, abrís el micrófono y con toda libertad, ¿vale? Hola, soy Javier Manzanera de tercero B. Y quería preguntar si un médico se puede negar a hacer una eutanasia. Sí, la ley tiene prevista una situación que se llama objeción de conciencia, que quiere decir que si una persona cree que eso que le piden hacer por su trabajo va en contra de su conciencia, puede decir que no. Pero para decir que no, tiene que registrarse en una lista de personas que dicen que no. Y los médicos pensamos que a lo mejor lo que habría que hacer era una lista de personas que dicen que sí.
porque la mayor parte de los médicos creen que eso no forma parte del trabajo de un médico. Pero existe esa posibilidad de la objeción de conciencia. ¿Cómo se cuidan a los enfermos con enfermedades contagiosas? Contagiosas, pues ahora vosotros sois unos expertos, ¿no? Porque lo que hay que hacer es ponerse la mascarilla, que no tenga contacto con las personas. Ha habido una situación, por ejemplo, durante toda la pandemia, que ha sido muy difícil, y es que mucha gente ha estado muy sola en los hospitales, porque como los médicos o las enfermeras se podían contagiar cuidando a los enfermos, decían, pues ala, que no le visite nadie, que estén solos. Eso no le hace bien a los enfermos y en la primera ola de la enfermedad hubo, digamos, mucha gente que estuvo sola, ahora ya no es así y en muchos hospitales se permite que estén acompañados. Pero las enfermedades contagiosas son enfermedades que hay que cuidar a las personas con tratamientos y también con compañía. Si un médico se niega a hacer, en plan, si el paciente pide la eutanasia, ¿el médico se puede negar o tiene que hacerlo porque es su trabajo y es su paciente? Se puede negar con esto que ha preguntado antes tu compañero, que se llama objeción de conciencia, ¿vale? Que quiere decir que no le pueden obligar a hacer algo que vaya contra su conciencia. Pero es verdad que las personas se pueden negar, pero los ministerios o las consejerías no se pueden negar. La ley obliga a que eso se pueda hacer de alguna forma. Entonces, si no lo hacen unos, lo harán otros. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo funcionan los cuidados paliativos con niños? Pues, a ver, somos equipos de distintos profesionales que procuramos cuidar a los niños y ayudar a las familias a que los cuiden a partir del momento en que la enfermedad ya es irreversible y intentamos que vivan lo mejor posible. Por eso la mayor parte de los que atendemos están en su casa. Vamos a las casas para que no tengan que ir al hospital si no le hace falta. Enseñamos a las familias a cuidarle o les ponemos oxígeno en casa o medicinas o algunos dispositivos que les ayudan y estamos en comunicación con ellos 24 horas al día, por si tienen alguna duda o pasa algo, que nos puedan llamar y que podamos ir a verlos. Vega Hernández, que está en casa, yo creo que tiene una pregunta también. Yo no tengo ninguna pregunta. Ah, perdón. De las preguntas que... Ay, perdón, ¿hay alguien que quiera preguntar algo? Sí, yo quería preguntar algo. Adelante. Yo soy Julio de 0B y quería preguntar si el doctor dice que hay que cometer una eutanasia a un paciente y el paciente se niega o la familia se niega, ¿eso sería legal? ¿Se puede hacer? ¿O siempre que el doctor te diga que hay que hacer una eutanasia hay que hacerlo? En la ley que está en el Congreso, la eutanasia la pide el paciente, no la decide el médico sin que el paciente lo pida, ¿vale? Entonces, por lo que dice la ley, lo tienen que pedir siempre los pacientes, los médicos tienen que evaluar si eso tiene fundamento o no, o si se le han dado todas las cosas necesarias para que no tenga que llegar a eso, ¿vale? Pero, en principio, el médico no puede decidir que acaba con la vida de un paciente sin pedirle permiso. ¿Y si el paciente está en coma o en un estado mental que no puede tomar decisiones?
Pues esa, en principio, si está en coma o está en un estado mental que no puede tomar decisiones, según la ley española, no se puede hacer eutanasia, porque la tiene que pedir y tiene que ser competente, mayor de 18 años, etcétera. Pero hay un añadido en la proposición de ley española que se llama discapacidad grave crónica, que abre la puerta a que se pueda decidir en nombre de otros. Y algunas veces, bueno, pues de pronto la familia puede decidir que este ya no viva más, o los médicos o alguna enfermera o quien sea puede decidir que este no viva más, sin tener en cuenta qué es lo bueno para el paciente, ¿vale? Entonces, en la ley se pide que sea el paciente el que lo formule, pero en otros países donde la eutanasia lleva ya muchos años, como Holanda o como Bélgica, los médicos o los padres pueden decidir que se le aplique la eutanasia a un niño o a una persona en coma o a una persona con demencia. Pilar, ¿tú tenías una pregunta de tu clase? No sé si Pilar. Ah, no tienen micro. Vale. Miriam pregunta desde su clase. Espera, que se me ha ido el chat. Si un juez puede obligar a aplicar la eutanasia. Claro, esto es cuando dicen que la eutanasia es un derecho y el sistema sanitario público tiene obligación de ofrecer eso que se llama prestación de ayuda para morir, el Estado tiene que garantizar. Y entonces, por eso yo decía, las personas se pueden negar a practicar la eutanasia, los médicos, por ejemplo, de un hospital, pero la Consejería de Sanidad de esa autonomía o el Ministerio de Sanidad tiene que garantizarlo. Entonces, podría suceder que en algún caso el juez decida que hay que obligar a que la eutanasia se practique y hay que encontrar a alguien que lo haga. También de la clase de Pilar preguntan cómo decidiste dedicarte a esta rama de la medicina. Pues bueno, este es un camino al que uno llega, no la eliges de entrada. Yo antes de dedicarme a esto me he dedicado pues a la pediatría general, a los cuidados intensivos en pediatría, y luego llegas a esto porque pues se te abren puertas y vas pasando por ellas, y desde hace 13 años me dedico oficialmente a esto y creo que es lo mejor que puedo hacer en este momento. Y de la clase de Susana preguntan, no, perdón, de la clase de Susana y de Isabel preguntan qué pasa en el caso de que los padres quieran que su hijo muera, pero el hijo no quiere. Hay que ver si el hijo es competente y qué edad tiene, ¿vale? En general, en España, esa posibilidad no se da, ¿vale? Porque las menores de 18 años no, digamos, no pueden, no tienen competencia reconocida para muchas cosas. Pero si lo que se propone o que los padres quieren y el hijo no quiere, se va a proteger al hijo, seguro. Si el hijo, yo qué sé, tiene 14 años y dice, oye, a mí no, yo quiero seguir viviendo, nadie va a hacer que muera. Otra pregunta de la clase de Isabel. Dice, como no todo el mundo puede tener cuidados paliativos, no estaría tan mal visto la eutanasia. Hombre, es bastante barato, ¿vale? Porque así te ahorras mucho dinero y mucho
Y eso es uno de los argumentos que no se dicen, pero bueno, por ejemplo, este es el primer año que se ha gastado menos en las pensiones de las personas ancianas porque se han muerto tantas. Entonces, entre dar cuidados paliativos o que la gente se muera rápidamente, pues es más sencillo y más barato que se muera rápidamente. Y el problema es que en otros países, por ejemplo, donde está reconocida la eutanasia, hay personas mayores que no quieren ser una carga para su familia o no se pueden pagar una residencia de ancianos y entonces eligen, entre comillas, la eutanasia porque no tienen alternativas. Hay otra pregunta más de la clase de Susana que dice, ¿quién decide sobre un niño huérfano? Sobre un niño huérfano deciden las autoridades de la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Hay un sistema de protección al menor que busca bien o una familia o una institución para que el niño sea cuidado. Si el niño está en el hospital y tiene una enfermedad y los padres no están, digamos, lo que se presupone es que hay que ayudar al niño a vivir y no ayudar al niño a morir. Jorge Ventura pregunta si los médicos de cuidados paliativos se encuentran a menudo con pacientes que se quieren morir. A menudo no. Se encuentran excepcionalmente con alguna petición de ese tipo, pero algunas peticiones de ese tipo tienen que ver con eso que yo antes os ejemplificaba, de una montaña muy grande, pero que si tú eres capaz de aliviar el sufrimiento, la gente deja de pedir morirse. Es excepcional. Cuando hay encuestas entre los médicos de cuidados paliativos, la gente a lo largo de 20 años de ejercicio puede que se hayan encontrado 10 veces en una situación así. Celia del Saz pregunta, ¿los cuidados paliativos son solo para personas que van a tener la muerte cercana o también se utilizan para niños con enfermedades crónicas? Y si es así, ¿durante cuánto tiempo se da esa ayuda? Pues mira, nosotros seguimos a los niños a lo largo de años, porque hay niños que entran, tienen una enfermedad que es progresiva, que es irreversible y a veces tienen tantos problemas a la vez que requieren cuidados paliativos y nosotros les podemos seguir a lo largo de varios años. No sé si tenéis... ¿Sí? ¿Más preguntas? No, que muchas gracias. Las preguntas que nos hicisteis llegar se las pasamos al doctor Martino y él las ha ido también respondiendo a lo largo de su exposición. Y yo creo que nos has ayudado muchísimo en entender también, ¿no? Cuál es el sentido del sufrimiento, cuál es nuestro ser también frente a la muerte. Y bueno, pues agradecerte de verdad por habernos acompañado en esta mañana y agradeceros también a todos por vuestras preguntas y por vuestra participación. Yo creo que ya podemos irnos al recreo a descansar. Yo tengo una última pregunta. Muy bien, pues adelante. ¿En qué otros países está legalizada la eutanasia? Pues está en los Países Bajos, ¿vale? Está en Holanda, Bélgica, Luxemburgo. En Suiza está el suicidio asistido, pero no la eutanasia. Está en Colombia y ahora se va a aprobar también, bueno, está en Canadá y ahora se va a aprobar en Nueva Zelanda. Y hay 3 o 4 estados en Estados Unidos que también. Esos son todos. Vale, muchas gracias. Nada. Elena, Bueno, pues ¿tú al tienes la recreo, mano ¿no? levantada? Okay. Bueno, espera, que es que aquí hay una mano levantada. Ah, muy bien, muy bien. ¿Elena? No, me parece que es Miriam. Es Pilar.
Ah, es que me sale... Miriam y Ana Correas tienen una mano levantada, creo. Pero no sé si aposta. Pilar, A ver, ¿queréis? no sé. Ya han No, bajado las manos. Pilar, que no, Pilar tampoco. No, las han bajado. Muy bien. Pues muchas gracias. Nada, gracias por invitarme a vuestro cole. Hasta luego, luego. chicos. Hasta luego.